quiere saber nada de la política y un 15% está pegado en lo mismo. Señora Indira. Mira, el divorcio que existe actualmente del venezolano con la clase política es algo que la misma clase política se ha buscado, fíjate tú. Hoy tú crees que la discusión de los maestros de los venezolanos es la primaria, ¿no? La discusión hoy es el salario y ver cómo sobreviven. Entonces, ¿por qué cuando nosotros desde el principio que hemos sido coherentes, si algo no le ha faltado por lo menos a este grupo o a este grupo... Mándale un besito a Carlos Raúl. Ay, que hace Carlos falta. Raúl Bello, ¿dónde está Carlos Raúl? Aquí en esta ¿Verdad cámara que está, sí, mira. Carlos Bueno, Raúl? bello es exageración, pero Bueno, porque es que yo siempre veo la bondad y lo lindo del alma. Yo no veo lo físico, yo veo lo que está dentro. Pero ¿cómo si Carlos Raúl no tiene alma? Mi Carlos... Ay, chicos, pero ustedes están viendo. Así ustedes pretenden reconciliar el país. Yo decidí convertirme en una mujer de amor. Nadie me va a sacar de esa ruta. Mi Carlos Raúl, te esperamos próximamente. Pero lo que no le ha faltado a este grupo ha sido coherencia. Cuando nosotros hablamos que la primaria no era el camino, no es un problema de oponernos a la primaria y caernos a golpe con el G4 y estar siempre siendo la oposición de la oposición. No, es que ese no es el mecanismo que le va a traer a los venezolanos ese candidato o candidata ideal que pueda representar esta cantidad de cualidades que debe tener ahora un candidato frente a ese sentimiento de orfandad del venezolano, frente a ese sentimiento incluso de resentimiento. La población venezolana está resentida con la clase política toda porque siente que ninguno les ha resuelto su problema. Yo en mi artículo incluso hablaba de que la oposición cree que retardando el dinero del acuerdo social le está haciendo un daño a Maduro, y pues hay un estudio de opinión que dice que 73% de los venezolanos considera que la oposición tampoco ha hecho nada por ello. Más bien esto tenía que haber sido capitalizado por la oposición o por ese sector de oposición como un triunfo si la plata aparecía. Entonces yo creo, mi Kiko, que aquí hay un país expectante. Un país que está expectante de todo, no nada más de esa oposición G4, también de nosotros los que pedimos consenso, los que pedimos un cónclave para elegir a ese Patricio, esa Patricia Aylwin que necesitamos, porque reconectando con lo que hablábamos en el segmento anterior, yo quiero que usted me enfoque en esta cámara, pero yo le quiero decir algo al país. No hay ningún candidato o candidata que vaya a poder o que pueda llegar al poder si no está dispuesto a tenderle una mano al chavismo, si no está dispuesto a tenderle una mano a los militares y a pensar en un gobierno de equilibrio y de coexistencia. Fuera de eso, lo único que queda es una bomba atómica. Y sabemos que ningún país está dispuesto a lanzar una bomba atómica en este momento hacia Venezuela. Entonces no le sigamos mintiendo a la gente. Eso que decía, por ejemplo, la señora que es muy amiga suya. ¿Quién? María Corina. Ah, por cierto. Con la que usted toma café. Le escribí un artículo, Ay, no a ella. ¿Cuándo va a salir? Sale hoy, más bueno. tardecito, que se llama Carmona, Guaidó y María Corina. Ay, más Dios. de lo mismo. Eso va a generar, Dios. bueno, de Ay, todo. pero qué duro, señor Joel. Fíjate que Qué duro. hay una cosa cierta. El radicalismo en Venezuela no va más allá del 10%. Es decir, el principio de Peter les tiene un techo muy bajito. De modo que tocar ese punto es insignificante, porque el 70% de la población es independiente y quiere que lleguemos a un acuerdo para poder, a través del consenso, y yo insisto en el consenso, poder tener un candidato unitario, es decir, un candidato que una a ese 70% para poder confrontar al candidato del gobierno. De otra manera, la oposición venezolana le seguirá tendiendo la cama a el presidente Maduro para que vuelva a ser reelecto. Y en cuanto a lo que decía Indira, la población lo que percibe es que cuando la oposición se empeña en pedir ampliar sanciones, decir que no se pueden acudir a los organismos internacionales y que los organismos internacionales como la CAF, que en aquel momento quiso otorgar un dinero para resolver el problema eléctrico y se le negó, cuando impiden que el gobierno nacional pueda obtener recursos en beneficio del Estado, porque no es en beneficio del gobierno, hay que diferenciar. Correcto. Y el ciudadano lo sabe, que es una cosa distinta el gobierno al Estado. Al final todos somos venezolanos
y nos tenemos que ver en el espejo. Yo no sé por qué es tan difícil si lo logramos, por ejemplo, en el 58. No tenemos que ir solo al ejemplo A buscar chileno. cosas afuera, Vamos, claro. nosotros lo vivimos aquí. Vivimos la transición del gomecismo con el general López Contreras, y luego lo vivimos entonces con el general Medina, y luego lo vivimos con la Junta de Gobierno, y luego lo vivimos con el pacto de Punto Fijo. Y aquí nos tocará hacer otro pacto parecido al pacto de Punto Fijo. No sabemos cómo se llamará. Si se va a hacer en el Fuerte Tiuna, se llamará el pacto de Fuerte Tiuna. Si se hará en Miraflores, el pacto de Miraflores. Si se hará en el CEN de Acción Democrática, se llamará el pacto de la Florida. No sabemos cómo se llamará, pero la única manera de lograr la alternabilidad en Venezuela y lograr ese consenso entre el gobierno y la oposición es a través del acuerdo político, no hay otra vía. Y yo quiero aclarar algo, porque cuando los analistas utilizamos el ejemplo de Chile, la transición chilena, o utilizamos el ejemplo incluso de España, dice, bueno, pero es que tú estás comparando entonces a Maduro con Pinochet. No, amigos, no estamos hablando ni comparando los sistemas ni de gobierno, ni de dictadura o no dictadura. Estamos hablando es de la capacidad de entendimiento para lograr un cambio político pacífico, es decir, la capacidad que pueda tener cualquier interlocutor de la oposición venezolana para entenderse con el chavismo, que es una fuerza política que va a permanecer